tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Mientras estaba saludándolos allí a Valeria y a Gustavo, estamos por supuesto con un programa muy intenso. Ya está en nuestros estudios la doctora Ángela Gentile, una de las autoridades de la infectología argentina. Con ella estuvimos hablando a lo largo de todo el año y vamos a estar hablando hoy de lo que está pasando con la vacuna rusa, lo que está pasando con la segunda ola, lo que va a venir, cómo va a ser el verano, en fin, todos los temas que son parte de nuestra preocupación, y eso mismo lo vamos a compartir también con otro destacado médico, el doctor José Eduardo Abadi, que desde el comienzo de la pandemia ha advertido sobre los efectos colaterales de lo que ha sido esta cuarentena tan larga y llena de penuria que estamos viviendo aún los argentinos, ¿no es cierto? Así que, por supuesto, vamos a estar hablando de las cosas que son parte de nuestra vida, porque hoy hablar de lo que representa el COVID en cuanto a presente y desafío es algo que está, digamos, formando parte de nuestra realidad. No es parte de la realidad de un programa periodístico, es de lo que hoy está hablando todo el mundo, cómo pasa las fiestas, qué hace mañana, qué hace pasado, qué sucede con la vacuna rusa. Y de esto quiero hablar en la reflexión editorial para empezarla, ¿no? Porque nos tocó a nosotros aquí advertir de lo que estaba pasando con la vacuna rusa. Allá por octubre, noviembre, nos tocó decir: lo único que ofrece la vacuna rusa hasta el momento son dudas. Muchos se enojaron desde el oficialismo. No preocupa, es así. La tarea es lo que significa decir la verdad. Pero el problema es que, les confieso, tenía la esperanza, cuando advertí de eso, que esas dudas se fueran aclarando. Porque efectivamente lo que tenía la vacuna rusa, desde el mismo momento en que el presidente Vladimir Putin hizo ese anuncio propagandístico y real, dando idea que Rusia tenía la vacuna, cuando dijo Putin: somos los primeros en haber registrado la vacuna rusa, nos tocó ya en ese momento decir: miren, la han registrado, como la han registrado otros países u otras vacunas, no significa que la vacuna esté. Pero les confieso, les decía, tenía la esperanza, la expectativa, que vista la seriedad del Instituto Gamaleya, que es un instituto muy importante de investigación rusa, que produjo ni más ni menos que la vacuna contra el ébola, que con el correr del tiempo esas dudas, que eran reales, se fueran aclarando, para que, llegado este momento del año, todos tuviéramos la información, no solamente la convicción, la información de que la vacuna rusa está libre de toda duda. ¿Y por qué? Porque también lo decíamos en ese momento, el mundo va a necesitar de todas las vacunas existentes, de la rusa, de la china, de la de Pfizer, de la de Moderna, de la de AstraZeneca, porque ustedes ven lo que está pasando en el mundo. El rebrote en Europa es fenomenal, y si alguien tenía algún tipo de duda, la necesidad de encontrar una vacuna es clave. Pero el tiempo pasó, y efectivamente lo que sucedió en el tiempo es que las dudas, lejos de aclararse, se ahondaron. Y a esto agregó el gobierno argentino una ineptitud mayúscula, imparable, increíble, creciente, de un mal manejo de la información con un nivel de irresponsabilidad que es pavoroso. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente lo peor que puede ocurrir frente a la necesidad de la vacuna es que la única vacuna de la que va a disponer la Argentina, por lo menos en el corto plazo, venga sembrada de dudas. Quiero mostrar dos documentos que son muy importantes para darnos idea de este mal manejo informativo, ¿no es cierto?, del cual el gobierno termina siendo copartícipe. Hay un sitio, encontrar información médica, científica, de la vacuna rusa es muy difícil. Alguna vez se lo preguntamos a la doctora Gentile, se lo preguntamos al doctor Eduardo López, se lo preguntamos al doctor Debac y demás. Todo, por supuesto, al margen de lo que en mi caso particular como médico uno busca para decir a ver si se escapa algo. Nadie pudo encontrar nada significativo. Hay un sitio
que se llama Clinical Trial, que es un sitio que reproduce la información científica de cada una de las vacunas según la información que da el productor de la vacuna. Es decir, este sitio reproduce lo que dice Pfizer, reproduce lo que dice Moderna, reproduce lo que dice AstraZeneca. Vamos a ver qué dice este sitio, acá está, de la vacuna rusa, para que ustedes se den cuenta en dónde estamos y el increíble error que ha cometido el gobierno. Y por supuesto también la falacia de la información que ha dado Rusia. Porque Rusia, y ya estoy con el documento, el 2 de diciembre dijo el Instituto Gamaleya y la Fundación para Investigación, que es una fundación que tiene mucha plata y hace mucho lobby, buscando comprar opinión, dijo, la fase 3 está terminada. Pero vamos a ir a la documentación. ¿Qué es lo que dice la documentación? Quiero rescatar dos cosas. Insisto, esta es la documentación que da el Instituto Gamaleya, que es la documentación a la cual va a acceder el gobierno argentino. Lo primero que quiero marcar es esto, que habla de la fase 2. La fase 2 habla entonces de dos cosas importantes para tener en cuenta, que va a incluir 110 voluntarios. Y dice después cómo se va a seguir. La fase 2 habitualmente incluye a pocos voluntarios, efectivamente, pero es una fase muy básica. Y quiero marcar con ustedes fundamentalmente el tema de las fechas. Comienzo de la fecha, acá lo tienen. Comienzo del estudio, fase 2, 22 de octubre de 2020. Finalización del estudio, fase 2, 31 de diciembre de 2020. Es decir, esto lo comunica el Gamaleya, no yo, no cualquiera de nosotros. Lo comunica el Gamaleya. El Gamaleya está diciendo que la vacuna Sputnik V, no 5, va a tener su fase 2 terminada el 31 de diciembre, la semana que viene, con solamente 110 voluntarios, porque la fase 1-2 tiene pocos voluntarios, dentro de los cuales hay personas que se supone son de más de 60 años. Entonces digo, ¿qué va a buscar el gobierno argentino? Porque efectivamente lo que se exige para la aprobación es que esté completada la fase 3, o por lo menos haya un primer corte de la fase 3. La fase 3 es muy larga. Estamos frente a una situación de emergencia, lo que se llama autorización de uso de emergencia, por eso se están acortando los tiempos, pero igualmente exige meses. Vamos a ir al segundo documento, por favor. Esta documentación exclusiva que estamos mostrando aquí en TN, de Clinical Trial, que es un sitio donde se publica la información que dan las instituciones. Acá tenemos fase 3. La fase 3 de la vacuna de Gamaleya, que está investigando, de la Sputnik V, va a incluir, fundamentalmente tenemos ahí otra página que es doble ciego y demás, ¿no? Esto se llama doble ciego porque ni el que recibe la vacuna ni el que lo da sabe si recibe la vacuna o el placebo. Bueno, esa fase 3, podemos ir al próximo documento, por favor, para verlo. Esa fase 3, 40.000 participantes, es lo que corresponde. ¿Cuándo empezó? El 7 de septiembre pasado. Ahí lo tienen ustedes. Fase 3. Comienzo 7 de septiembre. ¿Cuándo termina? Fecha estimada de completar el estudio. 1 de mayo de 2021. Esto lo dice el Gamaleya. El Gamaleya dice el 1 de mayo de 2021 va a estar terminada la fase 3. Pregunto, ¿el gobierno va a dar una vacuna que no ha completado ningún término en la fase 3? ¿O es que ellos disponen de una información distinta a la que científicamente se puede acceder? Porque eso lo tienen que explicar. Cuando el gobierno dice que el 31 de diciembre se sabrá el resultado del estudio, se está refiriendo, le pido por favor a Virginia, a Lorena de producción, si podemos poner la placa anterior, se está refiriendo, y quiero que esto quede bien certificado,
se está refiriendo en la que dice fase 2, por favor, si volvemos otra vez a la que fue la primera placa, que es la que habla del estudio actual, ¿sí? Porque eso es muy importante, de la fase 2, lo que va a terminar el 31 de diciembre, acá lo tienen, 31 de diciembre, acá lo tienen, la fase 1 y 2. El gobierno tiene que explicar esto, claramente. ¿No es cierto? Porque efectivamente esta es una información clave que va a permitir demostrar cuál es la verdad. Porque esta información que estamos mostrando, que insisto, es la información que en los sitios científicos del Instituto Gamaleya, además ha sido contradicha por la conferencia de prensa que el Gamaleya dio el 2 de diciembre. Hay además otro problema. El gobierno viene cambiando las dosis todos los días. Iban a ser primero 10 millones, dijo el presidente de la República, ¿se acuerda? Para diciembre. Después con la de Pfizer, esto voy a hacer un comentario también, iban a ser 700.000 dosis. Después de la vacuna rusa iban a ser 600.000. Ahora son 300.000. Y por supuesto está el tema de los... No quiero pasar por alto esto que dijo Putin de los 60 años, que generó un increíble accionario, una ofensiva, insisto, increíble del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo que a Putin lo habían tergiversado. Nadie lo tergiversó. Él dijo la verdad. No me la di. Probablemente se la dé después, con algún otro resultado distinto de este que estamos mostrando como tal. Porque si el Gamaleya completó la fase 3, debe darlo a conocer a las revistas científicas y medios internacionales. El 2 de diciembre, las autoridades del Instituto Gamaleya dijeron que iban a publicar los resultados en medios científicos internacionales. Estamos a 19. Nada se ha publicado. En relación a los enfermos, o mejor dicho, a aquellos que iban a recibir la vacuna con 60 años o más, ustedes se acuerdan lo que había dicho el presidente de la República, ¿no? Voy a ser el primero en vacunarme, menos mal que no se le dio la vacuna. Ni tampoco se dio las 2 dosis que dijo le había mandado el presidente Putin. Hubiera sido una irresponsabilidad, porque ninguna de esas estaba aprobada. Y Alberto Fernández tiene una doble condición. No solamente es paciente de riesgo porque tiene más de 60 años, sino porque padece trombofilia, una afección hereditaria que realmente es delicada porque genera una tendencia a la formación de coágulos. Quiero decir entonces además lo siguiente. Ustedes saben, en general todas las vacunas tienen la misma constitución, la primera dosis que la segunda dosis. Por lo tanto, para ponerlo como un ejemplo, la segunda dosis es un refuerzo de la primera, para explicarlo de la manera más gráfica posible. La vacuna rusa es diferente, tiene 2 componentes distintos. Uno primero de la primera dosis, AD26, no voy a explicar esto porque no vale la pena, ¿no es cierto? Es muy técnico. Y un segundo elemento que es AD5. Es decir, la segunda dosis no es un refuerzo de la primera, es un componente distinto. Hay que asegurarse tener la primera y la segunda. Y hay que asegurarse tenerla en tiempo, con 21 días. Entonces, ¿qué va a arribar acá en la Argentina? Van a arribar 300.000 dosis del primer componente AD26 y después, a los 21 días, las personas que recibieron esa primera dosis del AD26 del primer componente, es decir, como si fuera el zapato derecho, 21 días después van a recibir el zapato izquierdo. ¿Va a estar eso en tiempo y forma? ¿O no? Esas son explicaciones que deben darse y que no ha dado ni el ministro de Salud de la Nación, ni tampoco ha dado la viceministra Carla Bisotti, ni ninguno de los técnicos del ANMAT que están en Rusia, en Moscú en este momento. Dijo la viceministra del ANMAT, siempre va a investigar las plantas donde se produce la vacuna y está muy bien. Y repito, el Instituto Gamaleya es un instituto muy, muy serio, muy importante en cuanto a su trayectoria. Pero
Ustedes fíjense que Pfizer, que presentó la documentación aquí, no se conoce que la ministra haya viajado con técnicos de la mata a la planta de Pfizer en Estados Unidos y en Alemania para ver la planta. Eso no se conoce. Si se hizo, no se dio la información. Vacuna Pfizer. El ministro de Salud Pública de la Nación, Ginés González García, hablando conmigo, dio la primicia en mi programa de Radio Rivadavia, en Crónica de una tarde anunciada. Dijo, le quiero dar esta primicia. Esto fue el 2 o el 3 de diciembre. Pfizer acaba de presentar los papeles ante la ANMAT para la certificación de la vacuna. Y dijo, esto es una cosa muy positiva porque nos permite que para fin de año podamos tener unas 700.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que hasta el momento es la que se está dando. Moderna ya ha sido aprobada, así que viene ahora la de Moderna. ¿No es cierto? Pero la de Pfizer es la que está despuntando. Fíjense además que la de Pfizer no tiene ninguna exclusión de pacientes mayores de 60 años, a diferencia de esta duda que tiene la rusa. Por eso digo, son dudas que tienen que aclararse. No es que la de Pfizer dijo, se va a dar no a los mayores de 60 años. En Netanyahu acaba de darse la vacuna de Pfizer y un montón de personas que me constan, colegas médicos, amigos en los Estados Unidos que tienen más de 60 años, ya se han dado la vacuna de Pfizer, que además presentó 2 casos de reacciones alérgicas en Alaska, lo cual indica el cuidado que hay que tener con todas las vacunas. Decía entonces, el ministro de Salud de la Nación me dice eso, que repercutió en todos los medios, y nada se supo que hubiera algún tipo de enojo con Pfizer. ¿Qué pasó entonces? No, dijo, Pfizer pidió cosas al gobierno que no pidió otras. ¿Cuáles son esas cosas? Hay que conocerlas. ¿Por qué Chile acordó con Pfizer 10 millones? Usted dice, bueno, no es un gobierno procapitalista el de Piñera. ¿Por qué México? Andrés Manuel López Obrador, un presidente socialista, afín con el kirchnerismo, acordó con Pfizer. ¿Por qué China, que tiene sus vacunas, que está investigando, acordó? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió para algo que venía dándose, se frenó? Con un elemento muy importante. Ustedes recuerdan que cuando se inició la investigación de Pfizer, estuvo la foto del presidente de la República con los investigadores, porque fue un orgullo para la Argentina, porque la vacuna de Pfizer es la única que se investigó en la Argentina. Y la Argentina aportó la mayor cantidad de voluntarios, pero no solamente aportó calidad de investigación. No por nada el artículo de Marra fundamental que Pfizer presentó efectivamente junto con los papeles ante la FDA, presentó un artículo ni más ni menos que en el New England Journal of Medicine, que es una biblia de la medicina. El artículo donde se dan todos los detalles, cómo se trabajó, la cantidad de pacientes, las reacciones adversas que hubo, todo, para que no quede duda. El artículo lo encabeza un científico médico argentino, el doctor Pollack. ¿Cómo es que la Argentina no tiene esta vacuna? Esta es una pregunta muy importante para hacerse, en virtud de las exigencias que tiene la Argentina, porque no van a alcanzar las vacunas rusas. Putin ha dicho que la producción de Rusia no está asegurada. Rusia está produciendo 2 millones de vacunas, en principio para su población. ¿Va a haber 10 millones para la Argentina? Estas son las cosas que forman parte de la realidad y que no tienen respuestas por parte de un gobierno que ayer dijo una cosa, antes de ayer otra, hoy otra y mañana otra. Lo cual pone una duda enorme sobre cómo va a ser todo el operativo de salud, que va a ser muy complejo, en un gobierno tan atravesado por la ineficacia, por la falta de gestión, por la división. Porque sin duda que lo que ayer, junto con lo de la vacuna, lo que ayer sucedió en el Estadio Único de La Plata, que ahora se va a llamar Diego Armando Maradona. Ahora parece que todo se va a llamar Diego Armando Maradona en la Argentina. El Estadio Único de La Plata, la avenida de Circunvalación, escuelas y demás. Esto es... ¿Vio así como hubo un tiempo en que todo se iba a llamar Néstor Kirchner? Ahora todo parece que se va a llamar Diego Armando Maradona.
digamos, el nivel de aprovechamiento político del oficialismo es algo realmente de una obscenidad absoluta. Ayer, en el acto único, en el Estadio Único de La Plata, quedó evidenciado lo que nosotros decimos. La que manda es Cristina. Está claro cuando ella dice, no quiero que pasen tales y tales cosas. Y aquellos ministros que no se animan que se vayan a laburar, dijo Cristina, con ese lenguaje típicamente poco ortodoxo, en muchos casos ordinario, que utilice, no porque la palabra laburar sea una palabra ordinaria, ¿sí? Al contrario, ¿no? ¿Qué necesidad habría que efectivamente muchos de sus secuaces laburaran, honestamente? ¿Sí? Cuando ayer Cristina dijo eso, claramente quedó demostrado quién manda en la Argentina. Alberto Fernández después dijo, sí, voy a hacer lo que me promete. Es decir, claramente Alberto Fernández, que hoy además habló en uno de los medios filokirchneristas para decir, mi amistad con Cristina es absoluta, ¿no? El nivel de, no diferencia, de maltrato al cual lo somete Cristina Fernández de Kirchner es nunca visto. Hubo un detalle hoy que pasó que además demuestra lo que está pasando en la Argentina. Alicia Castro casi pidió la renuncia del vocero presidencial, ¿no? Juan Pablo Biondi, porque no la aplaudió Cristina. Es tremendo esta actitud de comisariato político, ¿no? De reverencia a Cristina como la deidad, ¿no? Este es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es la que manda. El que obedece es Alberto Fernández. Gran gusto de tenerla a la doctora Ángela Gentile, una persona que es una autoridad en la Argentina con reconocimiento internacional, pero además una persona encantadora, que viene haciendo un trabajo a destajo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, cuántas cosas. Qué complicación lo de la vacuna rusa, ¿no? Y estamos esperando resultados, ¿no es cierto? Claramente. Ahora hay dos grupos bien determinados. El grupo de 18 a 60 años, posiblemente ya tengamos análisis intermedios, interinos, rápidamente, porque ya se comenzó en la fase 3, como usted muy bien lo comentó, y todas las vacunas habitualmente no esperan terminar la fase 3. Esto pasa con Pfizer o pasa con Moderna, con análisis interino, las autoridades regulatorias lo pueden autorizar. Y con respecto a mayores de 60 es otra situación diferente. Estamos en otra fase y evidentemente hay que esperar otro tipo de resultados y esperar en el tiempo. Lo más concreto es ahora que todos los resultados en menores de 60 se presenten a la ANMAT, ¿no es cierto? Y por supuesto se publiquen. Una cosa interesante es que cuando las autoridades regulatorias miran los datos, no solamente miran las publicaciones, sino que miran el dato bruto, la base de datos. Correcto. Entonces ellos son los que van a tener toda la información, paciente por paciente, como para ver realmente si es posible con ese análisis interino dar esa aprobación de uso de emergencia frente a esta situación pandémica. Por supuesto que siguiendo esto con tanta atención, qué pena el manejo, digamos, comunicacional tan malo, ¿no? Porque efectivamente esto de Putin contradijo lo que había dicho el Gamaleya el 2 de diciembre, en esta conferencia que se generó tanta expectativa, diciendo que había ya información de la fase 3 que se iba a publicar, ¿no? Sí, la comunicación es como que es clave, ¿no? Porque genera confianza. Obvio. Y nosotros necesitamos que la gente realmente tenga confianza en la vacunación. Empezaremos a vacunar con vacuna rusa probablemente a un grupo determinado de edad. También tenemos la vacuna AstraZeneca, que recordemos que se está haciendo transferencia de tecnología y posiblemente en marzo ya esté también disponible. Y hay datos para adultos mayores de 60. Es la vacuna de Oxford, ¿no? Que también tenemos puesta mucha esperanza en eso
Y el mundo tiene puesta esperanza en un montón de laboratorios, porque para vacunar millones de personas se necesitan más que 2 laboratorios. Necesitamos mucho más que produzcan vacunas para terminar con esta pandemia. Correcto. ¿Ustedes tienen claro, doctora, si lo que va a llegar ahora de estas 300.000 dosis van a ser las 2 componentes, el AD26 y el AD5, o solamente va a venir este primer componente, el nombre no interesa para la gente, y después habrá que esperar el otro? ¿Esto ustedes han tenido alguna explicación o algún dato de informativo? No, no tenemos datos, pero sí en la Comisión Nacional de Inmunizaciones todos coincidimos. La Comisión Nacional de Inmunizaciones es muy amplia, es un organismo independiente, están todas las sociedades científicas y grupos técnicos, y ahí incluso la ANMAT también, y se dijo claro que es muy importante pensar en ambas dosis, primera y segunda, lo que será tratamientos. Claro. Y eso se combinó que sería así. O sea que porque estuvieran es fundamental. llegadas ya las 2 dosis, ¿no es cierto? Eso fue lo que se dijo que era la indicación técnica, Claro, porque uno no puede tener una dosis y después esperar la segunda, Claro, y a lo mejor se pasa el tiempo entre la primera y segunda. Correcto. Así que la indicación técnica quedó clara que era importante tener tratamientos, lo que sería primera y segunda dosis. Pero no tienen, la información, el gobierno no ha dicho si va a venir primero o segunda dosis. No, no. Es muy importante. Esa fue la es muy clara. indicación técnica. Muy importante. Es importante porque nosotros en general, a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones o grupos, uno da el aspecto técnico general. Después todo lo operativo, logístico, contratos obviamente son los funcionarios, pero quedó muy claro y todos coincidimos que era fundamental tener primera y segunda dosis, ¿no es cierto? Porque, y también para cualquier vacuna. Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Uno tiene que tener la No, suficiente cantidad, sea la de AstraZeneca o sea la de Pfizer si viniera, o la de Janssen, que también presentó sus papeles a la ANMAT, que eso también es interesante. Entonces, es importante tener, cuando uno organiza y planifica, pensada la cantidad de personas y el esquema entero, primera y segunda, porque eso es clave. Por supuesto. Quiero aprovecharme su presencia para el elemento informativo, ¿no? Y no quiero comprometer a la doctora en elementos de opinión que damos nosotros y demás. Le confieso que a mí me pesa mucho tener que dar todo este elemento de duda presente, porque la verdad que es una cosa increíble en un momento de tanta necesidad, ¿no es cierto? Hay mucha necesidad. De la vacuna. ¿Qué recibe usted de la gente? Usted está muy en contacto, además usted va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de parte del operativo de vacunación cuando empiece en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en realidad hay una comisión de expertos de Ciudad que la armó el ministro de Salud de Ciudad, en el cual estamos un grupo pequeño colaborando en toda la parte técnica y logística. Pero a su vez, ya hace bastante que venimos trabajando cada responsable del programa de inmunizaciones de Ciudad, de cada hospital, y los directores, en sesiones por Zoom y trabajando. Incluso, en mi caso, yo estoy a cargo del programa de inmunizaciones del Hospital de Niños, claro, aparte de este grupo de expertos. Y hemos tenido que armar toda una base de datos y priorizar, que es importantísimo la priorización, claro, porque uno tiene que priorizar cuando lleguen las primeras vacunas, cómo lo va a manejar incluso dentro del personal de salud en forma escalonada. Correcto. El que tiene más riesgo, contacto con pacientes, el que tiene menos riesgo, y así se va armando un score. Esos scores se han terminado todos en esta semana, todo esto será analizado el lunes. Y bueno, estamos como trabajando en eso y en la cadena de frío mucho, en armar en cada institución la logística de aplicación, como lo está haciendo todo el país, ¿no es cierto? Cada provincia y cada jurisdicción está armando con su propio equipo de salud todo lo que es la capacitación. Claro. Doctor, ¿ustedes saben, la ciudad sabe qué cantidad de estas dosis van a venir a la ciudad, cómo va a ser la distribución, tanto en la ciudad como en el resto del país, o eso todavía no está determinado? No, lo que sabemos es que la distribución es equitativa, es porcentual, dependiendo de la cantidad de población a vacunar, y en este primer punto, equipo de salud. Uno piensa la cantidad de personas, equipo de salud que se van a vacunar en el país, qué porcentaje corresponde a cada jurisdicción, y eso es lo que se va a distribuir proporcionalmente. La idea es que todas las jurisdicciones reciban en forma equitativa lo que se tenga. En este momento no tenemos el número final que va a llegar, pero sí que la distribución obviamente va a ser igual de acuerdo a la cantidad de personas a vacunar, y en esta primer paso, equipo de salud, ¿no es cierto? Una pregunta más, porque efectivamente el gobierno está hablando de 10 millones para entre enero y febrero,
que eso exige una logística fenomenal, ¿no? Es muy importante la logística acá y en todos los países del mundo, porque si uno usa la vacuna de Pfizer, recordemos que hay que tenerla menos 70, menos 80, uno la puede sacar de ese ultra freezer y dejarla durante 5 días a temperatura ambiente, entre 2 y 8 grados, digo ambiente en la heladera, ¿no es cierto? Que es como se guardan las vacunas habitualmente, sin reconstituir. Porque si la reconstituyo dura solamente 5 horas, 6 horas, que es la jornada de labor. La de Gamaleya es otra cosa distinta. Yo la saco del freezer a menos 20, tengo que dejar la temperatura ambiente, en 10 minutos se puede empezar la aplicación y hay tiempo 30 minutos. La de AstraZeneca... Para que nos dimos cuenta que el personal tiene que estar muy entrenado. Capacitado. No se arregla con un tutorial solamente. No. De hecho, usted sabe, Nelson, que todo el país trabaja habitualmente en todo el personal de salud con los cursos PAI. Claro. Esto me parece también que darle confianza a la gente que el personal de salud está preparado. Porque realmente hay mucha tradición en Argentina y en Latinoamérica de vacunar, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que con todas las cosas que se vieron haciendo en cada jurisdicción, con los cursos generales, con los cursos PAI, probablemente esto se pueda hacer. Pero ahora necesitamos saber cantidad y tipo de vacuna para organizarse, porque todo lo que es la logística, también otra cosa muy importante es cómo se toma el dato. Porque si yo sé que no se pueden intercambiar las vacunas, ¿no es cierto? Claro. Eso es un punto importante. No puedo dar lo que es la primera y la segunda, pero tampoco puedo dar una vacuna A y otra B. Entonces todo tiene que estar en un sistema informático que uno después diga, dar el DNI y automáticamente aparezca qué vacuna se dio y qué sucedió. Entonces esto implica una tarea previa de empadronar, de trabajar con las bases de datos para que en cada lugar esté muy claro cómo uno va a manejar la situación. Es decir, la logística es importante. No, por supuesto. Ahora, con el personal que hoy hay de vacunación en todo el país o en la ciudad, ¿alcanza o va a haber necesidad de llamar a voluntarios? Bueno, acá... Lo cual implica un entrenamiento, no hace falta una genialidad, pero todos estos temas de cuidado que usted marca muy claramente, que el que lo hace habitualmente lo conoce, ¿no? Yo creo que hay gente adicional que está haciendo el curso PAI independientemente de las vacunadoras habituales. Por ejemplo, se han hecho cursos PAI en muchas jurisdicciones, en la ciudad también, pidiendo la ayuda de estudiantes de último año, kinesiólogos, otras personas del equipo de salud que ya están haciendo y muchos han terminado su curso PAI, ¿no es cierto? Ese curso que da la primera parte como nociones básicas y en una segunda parte más dirigido a las vacunas COVID. Lo que tiene también, me parece a mí, Nelson, que quedar claro que en realidad en el mundo hay 4 plataformas. Un poco más, un poco menos, más que eso no hay y no vamos a tener nada adicional. La vacuna de Gamaleya es adenovirus no replicativo. Correcto. Claramente, uno que le dice, toma un vector, un adenovirus que es como un auto, que le pone el mensaje, llega y ese mensaje le dice a la célula, bueno, acá está la espiga, que es lo más importante de ese virus. Vos tenés que fabricar el anticuerpo, pero no te tenés que unir al receptor. Es fabrico el antígeno, es decir, fabrico la espiga, y el anticuerpo aparece. Correcto. El ARN mensajero, le doy un mensaje. En lugar, ahí no es, ese mensaje no va a través de ese adenovirus, sino va a través de una nanopartícula, como si fuera una partícula de lípidos, y también le lleva el mensaje. Los otros son más tradicionales, por ejemplo, las vacunas chinas, que son inactivadas como la vacuna de influenza, la que nos damos todos los años. Así que la estructura es una estructura que todos los grandes institutos de virología, las empresas conocen, porque son estas 4 plataformas. No hay más que 4 en este momento para trabajar. Por supuesto, luego viene todo lo que es el dato de terreno. Correcto. ¿No es cierto? Que eso es lo que uno está esperando para que con las plataformas usadas uno diga, bueno, esta plataforma que es igual, la de Gamaleya, semejante a AstraZeneca, semejante a Janssen, semejante a CanSino, bueno, ahora, en mis pacientes, ¿cómo funcionó? Que eso es lo que está faltando. Punto. Exacto. Lo voy a introducir ya a José Eduardo Abadi. Hola, José, ¿cómo estás?
Querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches, doctora Gentile, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iba a preguntarle algo a la doctora Gentile, pero se lo voy a preguntar después de la primera pregunta a vos, ¿no? Porque junto con los científicos... contame, después de toda explicación, este mundo de dudas que hoy vive la Argentina, contame vos cómo lo estás viviendo y además vos que estás en contacto con la gente, siempre hablamos con José Eduardo porque la consulta psicológica se ha disparado durante toda esta cuarentena y pandemia acá y en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Bueno, con respecto a la duda que vos hacés referencia en torno a la vacuna y que creo que fue tan didáctica la doctora Gentile al respecto, naturalmente tenemos distintos tipos de dudas los seres humanos. Hay dudas que son muy útiles, hay dudas que tienen que ver con la pregunta, hay dudas que tienen que ver con la indagación, la investigación, la exploración. Eso son dudas que las vamos a aplaudir porque tienen que ver con alcanzar una mayor objetividad, una mayor autonomía, etcétera. Son dudas que tienen que ver con un pensamiento útil. Hay otras dudas que tienen referencia con algo de lo que vos hablabas recién, Nelson, que tiene que ver con el desconcierto, la confusión, la contradicción entre determinadas informaciones, la sensación que queda entonces es de ansiedad, porque cuando la duda no es el patrimonio de una determinada investigación, sino el resultado de dobles mensajes, de contradicciones, de divisiones, como también dijiste muy bien en tu editorial, que fue un editorial interesante, muy inteligente y valiente, lo que se produce allí es ansiedad, angustia, una sensación de debilidad, de desamparo. Entonces, una búsqueda muy importante de, por favor, una respuesta que calme mi angustia y que me dé la tranquilidad que estoy buscando. Y a veces, cuando la búsqueda de esa tranquilidad no está sostenida por un espíritu que está en equilibrio, son realmente búsquedas que no terminan muchas veces dando el resultado que uno espera, ¿no? ¿Te ha sorprendido esto que ha pasado? Precisa, está muy bien como definiste. ¿Te ha sorprendido que desde la información, tanto gubernamental como también de los organismos científicos de Rusia, se haya generado esta segunda duda que vos marcás también y definís que tiene que ver con el desconcierto? Claro, yo creo que a veces el apuro, y cuando no digo el apuro, casi la urgencia de aquello que necesita un timing adecuado, tiene lugar, estamos ya no siendo los que conducen la información y los que brindan la estructura suficientemente sólida para recibir a los que necesitan, sino que entramos nosotros mismos a un cuadro de ansiedad, de confusión y de casi como contentar. Se pone aquel que está informando ansioso para contentar la ansiedad de los otros con una urgencia que no respeta la suficiente calma que necesita y verificación que necesita la información. Doctora Gentile, qué importante esto que dice José, porque usted lo debe estar viviendo con la gente que la va a consultar por la vacuna, ¿no? Sí, yo creo que es verdad que todos queremos las vacunas y todos queremos y vivimos la urgencia, pero creo que el mensaje tiene que ser claro, porque con un mensaje comunicacional claro la gente confía. Es mucho mejor decir, bueno, va a llegar en tal momento, ahora hay una dificultad o estamos esperando esto, porque bueno, estamos en una pandemia, todos quisiéramos tener todo, pero evidentemente hay etapas, hay investigación, hay formas de trabajo y la seguridad y la eficacia obviamente no se sacrificaron en estas investigaciones. Se fue muy cuidadoso, todos sabemos, y la OMS lo marcó, y las autoridades regulatorias, y la ANMAT incluido, gente técnicamente impecable que sabe perfectamente que la seguridad y la eficacia es clave y eso hay que defenderlo. Por eso el mensaje tiene que ser claro, con los tiempos adecuados, porque todos podemos esperar a que se vayan dando las cosas. Yo creo que eso da confianza y ayuda a caminar, porque la vacuna no es mágica tampoco, ¿eh? Digamos, no es que empiece en enero, en febrero o en marzo, no va a disminuir drásticamente la transmisión. Lo que vamos a lograr primero es proteger quizás al que más lo necesita, al que tiene más riesgo. En eso uno apunta, pero uno tiene que tener por lo menos 2/3 de los vacunados, 2/3 de todo lo que es la población vacunada en cada país y en el mundo.
Por eso que hay que seguir con distanciamiento, con barbijos, con todo lo que sabemos. No es que empezamos el 2 de enero o el 10 o el 15, se terminó el barbijo, se terminó el distanciamiento. Todo debe continuar. Entonces, ¿cómo sostener todo eso, ¿no? Y precisamente al lado de lo técnico, hay que trabajar mucho en equipo con una mirada mucho más amplia para que la gente, con esa carga emocional tan terrible que tiene, pueda entender también esto, que la vacuna, el comienzo de la vacunación no implica el fin de la pandemia. Antes de ir a José Eduardo Abadí, porque quiero compartir esto con todos ustedes y pedirle una opinión de algo de esto a José Eduardo Abadí. Por favor, este es el presidente de la República haciendo uno de los tantos anuncios. El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19. Podríamos llegar a contar con la posibilidad de vacunar a 750.000 personas con la vacuna de Pfizer, que en diciembre podría llegar a estar en Argentina. Hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. José Eduardo, qué difícil llevar certidumbre con esto. Claro, y dijo la doctora Gentile algo que me gusta mucho. Habló de la necesidad de claridad, ¿no? Cuando vos decís recién llevar seguridad, llevar una determinada información que brinde tranquilidad. La claridad es importantísima y sería muy interesante, y que lo sepa también la gente que comunica desde las esferas dirigenciales, que la claridad no quiere decir certeza, ¿eh? La claridad no quiere decir que yo tengo que dar una respuesta que ya tiene concluida la incógnita, para nada, que ya sé de qué. La claridad quiere decir seriedad, quiere decir estamos trabajando, estamos utilizando nuestro pensamiento científico, nuestra capacidad de deducir, de razonar, para poder alcanzar un determinado resultado. Estamos alejándonos del pensamiento mágico, tentación de quien pide ayuda porque está desesperado, y que no tiene que ser la tentación de quien dirige, de brindarla. Por favor, pensamiento científico, no mágico, porque la claridad da seguridad. No es certeza, claridad. ¿Sabés con qué se liga mucho la claridad? Creo que la doctora Gentile tal vez va a coincidir conmigo, en poder brindar, en la medida que se informa con seriedad, nada menos que confianza. Claro. Y yo creo que cuando aparece la confianza, que está ligada a fiarse, es una vivencia emocional, no es racional ni deductiva la confianza, pero es eso que crea lazos, que lo hace sentir a uno cuidado. Y esto tiene mucho que ver con la calidad y la estrategia que tiene que ver con la información que se brinda y con la seriedad. ¿Vos percibís confianza? Ahora también se lo voy a preguntar a la doctora. ¿Vos percibís confianza en lo que médicamente estás viviendo a diario con tus pacientes, al margen de lo que vivís como ciudadano? Bueno, la pandemia esta generó una enorme crisis de confianza en un momento. En un primer momento, cuando apareció esto, yo creo, de un modo mucho más nítido, de un modo mucho más claro. En un principio de la pandemia hubo una sensación de respaldo y de confianza que llevó a ese primer tramo, que me parece que fue importante y estuvo, yo creo, mucho más sólidamente planteado. Y después vinieron todo lo que vemos, informaciones contradictorias, postergaciones interminables y todo lo que genera algo que es lo opuesto a la confianza, que es el escepticismo. Y el escepticismo es muy delicado porque nos lleva a sentirnos muy solos, y cuando sentimos muy solos y frágiles y débiles, apelamos a respuestas que generalmente no son las más adecuadas. Voy a dejarle una pregunta a la doctora Gentile, sobre todas estas cosas que tienen una enorme importancia, ¿no? Y le voy a pedir su opinión con lo que también vive ella todos los días. ¿Usted ha observado que en muchos sectores se ha vivido o se vive la ideologización de la vacuna? Esta ideologización de la vacuna representa un problema. Sí, representa un problema, pero es lo que no tiene que ser. Porque realmente, como yo lo dije antes, las plataformas son todas semejantes y no tenemos que estar pensando en el origen. Lo que tenemos que estar pensando es que los datos sean los que uno espera, correctos y adecuados, independientemente del origen. Lo que uno tiene que exigir es la transparencia del dato, la solidez
y la presentación oportuna a las autoridades regulatorias. El tema del origen no lo tenemos que poner porque incluso nosotros en el calendario nacional, como estábamos hablando hace un rato, tenemos vacunas que vienen del Serum Institute of India, que son vacunas precalificadas por OMS, que hace años que las venimos usando y que son realmente excelentes. Y el otro tema importante es, confiemos, el equipo de salud está trabajando muy duramente, ¿no? El equipo de salud es realmente impecable en la Argentina. El ADMAT es gente técnicamente muy preparada que va a saber mirar los datos y saber cómo se va a usar, con qué indicaciones. Y estamos todos queriendo una vacuna, pero también sabiendo que es fundamental la seguridad y los datos que aseguren la eficacia. Y creo que eso es un poco como el mensaje, ¿no? Esperemos, hay mucha incertidumbre, es verdad, mucha dificultad en la comunicación, pero confiemos en las cosas que está haciendo el ADMAT, el equipo de salud, cómo se está preparando. Conozco en los hospitales, en el país, cómo la gente se está preparando, con qué responsabilidad se está preparando para realmente asumir este desafío, ¿no? José, quiero que este minuto final de la entrevista sea para vos. ¿Qué le decís a la gente? Porque el jueves que viene es Nochebuena y el viernes es Navidad en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que es muy importante no perder la esperanza. Y una de las formas más importantes de no perder la esperanza es animarnos a tener criterio de realidad, a saber algunas cosas que son importantes. La doctora Gentile recién dijo la seriedad con que se trabaja en el equipo de salud que tenemos y en el ADMAT. Eso, la confianza genera mucha cohesión, querido Nelson. Y cuando hay cohesión, cuando hay vínculo, podemos tener una esperanza que es una herramienta fundamental frente a la adversidad y nos protege de la ilusión. No tengamos ilusiones, no nos llevemos solamente por lo que deseamos que sea, sino por lo que buscamos objetivamente saber si es o no. Me parece sumamente importante esta idea de pensar a la adversidad como algo superable si confiamos también, acá de nuevo la confianza, en nuestra capacidad y en nuestra solidaridad. Yo creo que la humanidad se ha enfrentado a situaciones muy difíciles en su historia y ha logrado superarlas. Esta seguramente va a ser una de ellas, pero siempre y cuando sepamos el pensamiento científico, no ideologizado, como decís vos, porque cuando la ciencia se ideologiza deja de ser ciencia. Nosotros como médicos, nosotros tres sabemos que cuando un debate científico empieza a adquirir el carácter de lucha por el poder, perdió su carácter científico. Entonces, sin ideologizado, con lo que es francamente el cuidado del otro como la mejor manera de cuidarnos todos, ahí yo miro un horizonte que pueda ser plausible. José Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Gentile, gracias. Gracias, por favor, un gusto. Y a los dos, Gracias por el trabajo que vienen haciendo a lo largo de este año. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, bueno. Ya volvemos, Muy bien, les confieso que quiero creerle al presidente de la República. Necesitamos creerle. Pero él, su improvisación, la de sus ministros, y el ninguneo al que lo somete Cristina Fernández de Kirchner, lo impiden. Lo impiden absolutamente. Hasta acá llegamos. Feliz Nochebuena y Navidad para todos. Sigan en TN, ya viene TN Extremo Plus con el inigualable Juan Butilovsky. Buenas noches.